Bueno, entonces comenzamos con el Rhino. Cuando uno abre Rhino, un segundito por aquí. Bueno, cuando uno abre Rhino, lo primero que sucede es que sale un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo. Ese cuadro de diálogo pues tiene digamos, los archivos recientes, presenta inicialmente los archivos recientes. Si de pronto uno todavía no ha hecho, digamos, nada, entonces lo que hace es presentarle también unos templates. Los templates, pues es la manera que tiene el Rhino de cuadrar el sistema métrico el sistema métrico del entorno tridimensional. Bien, para este ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a irnos a donde dice objetos grandes en milímetros. Bien, ustedes le van a dar clic ahí y simplemente, bueno, clic y enter o doble clic aquí y vamos a esperar entonces a que el Rhino abra la interfaz. Bueno, recién pues como les había comentado un poquito la semana pasada, igual vamos a recordar algunos conceptos que vimos la semana pasada, pues que no teníamos la posibilidad de que todos tuvieran la aplicación. Entonces les comentaba, bueno, Rhino tiene una distribución. Esta es la distribución de Mac, es muy parecida a la de Windows. Yo les voy a ir indicando dónde pueden encontrar las diferentes opciones por esas diferencias, esas ligeras diferencias entre Mac y Windows. Pero básicamente encontramos las mismas herramientas, ¿sí? De pronto aquí los iconos en algunas partes son ligeramente diferentes y la ubicación de algunos de los comandos. Particularmente, digamos que el cambio mucho más notable es que ustedes tienen aquí arriba, ustedes, hablo de los que tienen Windows, tienen aquí arriba en esta parte de acá una barra que es importante, que es la barra de comandos. ¿Listo? En el caso del Mac, la barra de comandos se transforma en la barra de herramientas. Entonces, cuando yo selecciono algún comando, automáticamente esto se me transforma en la barra de comandos. Entonces, las opciones que ustedes van a ver aquí, opciones secundarias, por ejemplo, que yo tengo que chulear cosas o escoger o dar clic en alguna parte por aquí, ustedes lo van a poder hacer en la barra de comandos de acá, en unas opciones que salen en negrilla y salen a veces entre paréntesis. Bien. Otro cambio, digamos, relevante entre las dos interfaces tiene que ver con estas opciones que ustedes ven acá. Estas opciones que se llaman Grid Snap, Ortho, Planar, Smart Track, Gumball y History. Estas opciones que ustedes ven acá, a ustedes les salen es por aquí abajo, por este lado de acá. Bien, y digamos que uno de los temas también importantes allí en términos de cambios son las referencias a objetos. Es decir, estas referencias que ustedes ven aquí, estas casillitas que uno chulea, a ustedes les debería salir en esta parte de acá. Si a ustedes de pronto no la tienen activa, es porque la opción, una opción que está por aquí dentro de estos botones de aquí arribita, hay una opción que se llama Ref OEJ. Cuando es en español, que eso es, digamos, o traduce, digamos, referencias a objetos. Cuando ustedes lo tienen en inglés, la interfaz, entonces les aparece como eh, Object Snap, ¿sí? Como los snaps a objetos o las referencias a objetos. Entonces, cuando ustedes le dan clic allí, automáticamente se les activan todas estas casillitas de acá. Bueno, de resto, digamos que podemos decir que el Windows y el Mac en ese sentido en la interfaz es ya similar, salvo pues que las herramientas, digamos que en Rhino se ven en 4 columnas y en el caso de Windows solamente se ven en 2. Entonces esto queda como por acá más largo pues, pero bueno, básicamente es lo mismo. Listo. Em, la semana pasada creo que estuvimos hablando un poquito acerca de algunos conceptos en relación al tema de las vistas. Estas vistas, ¿sí?
4 que ustedes tienen acá, pues son las vistas desde diferentes puntos que, digamos, 4 diferentes puntos donde se encuentra el observador. En este caso el observador es una cámara que me está transmitiendo, digamos, lo que se ven desde diferentes puntos, valga la redundancia, de vista a un objeto. Lo que quiere decir que el objeto que yo tenga aquí es el mismo que se va a ver en las diferentes otras vistas, pero obviamente no voy a ver la misma perspectiva o la misma visual desde cada una de estas vistas. Por ejemplo, aquí arriba voy a ver la vista de planta o la vista superior de ese objeto. Aquí en esta vista, que es la vista frontal, voy a ver el objeto desde la parte de adelante. En esta lo voy a ver desde el lado derecho, y esta de perspectiva pues lo puedo ver desde cualquier ángulo, y esta es la única vista que me está presentando las 3 dimensiones del objeto, que están dadas obviamente por estos 3 ejes, ¿sí? X, Y, Z, traducidos obviamente a las medidas que nosotros conocemos, las 3 dimensiones que nosotros conocemos, que son largo, ancho y altura. Entonces, en la vista de planta, en la vista frontal, en la vista lateral derecha, son las que conocemos como vistas ortogonales. Y esas vistas van a tener una limitación en cuanto a la visualización se refiere. Y es que, por ejemplo, solamente nos van a permitir ver en 2 dimensiones. Bien, entonces en X y Y, en el caso de la vista superior, es decir, ancho y largo. En la vista frontal, altura y largo. En la vista lateral derecha, altura y ancho, ¿sí? Y la representación de estos ejecitos que ustedes ven acá está dada por estas líneas que ustedes ven acá. En este caso, Y, X, Z, X y Z, Y. Y en la perspectiva, entonces tenemos acá la representación de la línea verde es Y, la representación de la línea roja es X, y aquí faltaría una que sale desde este punto hacia arriba, que normalmente aparece de color azul cuando uno la activa, porque por ahí está la opción de activarla, pero no es, digamos, tan necesaria como tal, porque finalmente la misma geometría va a tener su propia altura, entonces se va a notar. Sin embargo, bueno, ese eje de aquí es el que representa el eje Z, el eje de levantamiento. Todo lo que esté aquí en este punto, pues obviamente es el punto cero, ¿sí? Donde se unen los 3 ejes de ese plano cartesiano. Donde está la unión entre eje X, Y y Z es el punto cero. De aquí, desde este punto cero hacia la derecha, pasando pues o en la dirección del eje X, estamos hablando de que es una medida positiva. Desde este punto hacia allá, en el sentido de la línea verde, en Y, es positivo. Y desde este punto hacia arriba, en el sentido del eje Z, es positivo. Lo que quiere decir que hacia la izquierda, en el sentido de la línea roja, es negativo, hacia abajo, en el sentido de la línea verde, es negativo, y hacia abajo, en el sentido del eje Z, también es negativo. Y también, cuando ustedes vayan a colocar una medida de radio, ¿sí?, o de una circunferencia, si esa medida es en el sentido de las manecillas del reloj, estamos hablando que es un ángulo negativo. Si es en contra de las manecillas del reloj, entonces ahí hablamos que es un ángulo positivo, para que ustedes tengan presente eso, porque las líneas cuando se están creando, los objetos cuando se están creando, depende obviamente si son medidas positivas o negativas para darle el correcto direccionamiento. Profe, perdón, entendí bien. ¿Los ángulos en contra de las entidades de fuerza de reloj son positivos o negativos? En contra de las manecillas del reloj son positivos, a favor de las manecillas del reloj son negativos. Les voy a dar un ejemplo acá para responderle a David y para que a todo el mundo le quede claro. Supongamos que yo voy a hacer un arco, ¿listo? Entonces el arco, la herramienta arco me permite, yo le doy clic y aquí en la barra de comandos, recuerden que esto les sale a ustedes aquí arriba, la barra de comandos me pide
seleccionar el centro del arco. Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir que lo ubique en el punto 0. Entonces le digo 0 con el teclado, Enter, para ingresar esa medida. Mire que ahí arranca. Y ahora a partir de aquí, entonces yo escojo una línea recta, clic, y mire, si lo hago en este sentido, sería el ángulo negativo. Si lo hago en este sentido, sería el ángulo positivo. Entonces, ¿cómo hago eso? Obviamente yo puedo darle la medida con el mouse, pero si yo lo quiero hacer con teclado, por ejemplo, un recorrido de 45 grados, mira que si yo le doy 45, el ángulo coge hacia la izquierda. Es decir, en el sentido en contra, perdón, en contra del sentido de las manecillas del reloj. Pero si yo le digo menos 45, mire que él coge hacia la derecha, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Bien, entonces de eso es lo que les estoy hablando. ¿Listo? ¿Te quedó claro ya ahí, David? Bueno, bien, Sí, señor. listo. Entonces, bueno, les sigo explicando aquí entonces. Bueno, estas vistas de acá entonces son conocidas como vistas ortogonales, simplemente me permiten ver dos dimensiones del objeto. Y ese tipo de visualización hace que a veces se pierdan ciertos detalles. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de cómo ubicarse dentro del espacio tridimensional, porque a veces las herramientas de manejo o el software de manejo tridimensional hace que nosotros nos perdamos en ciertas circunstancias, porque no podamos identificar diferentes cosas. Por ejemplo, mire, supongamos que yo tengo bueno, venga, yo descargo aquí un momentico. Sí, descargué este archivito que está por allí y póngale cuidado a lo que les voy a mostrar. Un momentico, muchachos, que ahí está. ¿Será que se bloqueó? Un segundito. No, está trabajando. Permítanme un momentico, yo les dejo de compartir pantalla, que a veces es que se recarga la tarjeta de video. Un segundito. Ya, ahora sí, ya les voy a compartir. Listo, entonces, por ejemplo, miren esto es un modelo de una cámara, es un modelo pues que él viene con los manuales de Rhino eh, y hace parte, digamos, de los modelos que trae por defecto el programa para los tutoriales. Entonces es un modelo que me sirve para explicar lo que necesito que entiendan allá. Bueno, por ejemplo, les hablaba acerca del tema de las vistas ortogonales. Ortogonal, ustedes saben, pues, por lo que han visto de las materias relacionadas con geometría descriptiva o con estas materias que, digamos, que ustedes ven en los primeros semestres orientadas al tema del dibujo, al tema digamos, de cómo mm, expresar una idea o cómo expresar, digamos, un objeto en sus diferentes vistas y bueno, todo lo demás, que la ortogonalidad es, digamos, la vista que se puede definir en un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ortogonal, de hecho, es un ángulo recto. Entonces, precisamente por tratarse de un ángulo recto, nosotros no vamos a tener sensación de profundidad ni a veces vamos a poder identificar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo abro este modelo que ustedes ven acá, este es el modelo de una cámara,
y yo les doy a ustedes esta vista frontal de ese modelo de la cámara, aquí hay un inconveniente y es poder identificar si el objetivo de la cámara, perdón, me voy a pasar para acá para la perspectiva para que lo vean, con el objetivo de la cámara me refiero a esta partecita de aquí, ¿sí? Al lente de la cámara. Mire que si me paso a la vista frontal, yo no voy a saber si este objetivo de la cámara está mirándome hacia mí. Ya, un momentico, yo reviso entonces qué está pasando con la proyección. Debe estar como el internet como molestando. Vamos a ver. Ahí están viendo la pantalla o no la están viendo. Sí, profe. Y se está moviendo normal. Se mueve, pero está como un poco lento. Está pegada. Ujú. Sí, debe ser, pues, es Sí, que la conexión de internet está como molestando. Bueno, voy a sí. tratar de todas maneras de moverlo suave. Bueno, lo que les comentaba es lo siguiente. Si yo a ustedes les doy la vista frontal únicamente, nosotros no vamos a poder identificar, por ejemplo, si el lente de la cámara está hacia el frente, es decir, si está así mirándome, o si por el contrario el modelo está así, está ubicado así. Entonces, por ejemplo, mire que ahí está el dibujo de la cámara y aquí se ve el lente, pero yo no puedo saber si me está mirando a mí o está mirando hacia la pantalla. Entonces, esa es la limitación que nos ofrece las vistas ortogonales. Para eso, para poder identificar eso, pues, ¿qué necesito saber? Necesito tener información de las vistas adyacentes, es decir, o de la vista lateral, que puede ser la lateral derecha o izquierda, o de la vista superior o la vista desde abajo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la vista frontal, si yo, por ejemplo, en este momentico abrimos una encuesta y digo, bueno, ¿cuántas personas dicen que la cámara me está mirando a mí? O sea, está mirando hacia el frente. Entonces, pues, votarán algunos. ¿Y cuántos dicen que están mirando hacia atrás, hacia el otro lado? Pues también votarán algunos, ¿sí? Pero lo cierto del caso es que hasta no tener una información de las vistas adyacentes, no voy a poder tener presente hacia dónde está mirando la cámara. Entonces, aquí ya es diferente. ¿Por qué? Porque mire, si esta es la vista frontal y yo me paso a la vista superior, entonces puedo notar que, mire, el lente de la cámara está hacia acá, lo que quiere decir, viendo las cuatro vistas, que si esta vista de aquí, donde veo el lente acá, esta es la vista superior, es como si yo ubicara es como si este objeto, mejor dicho, estuviera dentro de un cubo. Perdón un momentico, vamos a hacer un cubito aquí para que me entiendan el concepto. Vamos a hacerlo de tal vez dos, no, queda muy grande. Hay de 20 por 20 por 20. Listo, entonces voy a tomar esto y los voy a centrar con respecto al cero y nuevamente aquí con respecto al cero. Listo. Bueno, entonces les decía esto aquí. Un segundito. Exacto. Así para que me permita ver el objeto de la cámara como tal. Ah, ok.
Ok, ahí sí está bien. Entonces, bueno, les estaba diciendo que eh, este cubo que ustedes ven acá es como la representación de las diferentes vistas. Por ejemplo, en la vista superior yo estoy viendo el objeto desde arriba, es decir, es como si yo ubicara la cara, perdón, la cámara en esta parte de acá, en este cuadrado que hay aquí arriba. Bien, y desde ahí estoy viendo esta parte de acá. En la vista frontal es como si estuviera ubicando la cámara en este sentido, o sea, la cámara de visualización en esta cara de acá, lo que quiere decir que voy a ver esto que ustedes están viendo acá. La vista lateral derecha pues sería ver el objeto desde esta visual, entonces estoy viendo acá la vista desde atrás, entonces sería desde acá. La vista lateral izquierda sería desde aquí y la vista desde abajo pues obviamente sería esta de acá. Entonces si nosotros vemos esto, digamos bajo ese concepto como si tuviéramos digamos los objetos puestos dentro de un cubo imaginario, podemos entender que la vista superior frontal y lateral derecha me van a ofrecer obviamente una visualización que está limitada y que para poder definir ciertos aspectos tengo que mirar las otras vistas adyacentes. Por ejemplo, si yo estoy aquí, pues en teoría estoy viendo la cámara así, ¿sí? Pero si yo la estoy viendo sin modo sombreado, no podré identificar únicamente con esta información si el lente de la cámara está hacia adelante o está hacia atrás, si está en esta parte de atrás. Entonces, ¿para qué tengo las otras vistas? Precisamente para poderme ubicar. Entonces, en la vista superior, yo me puedo dar cuenta de que el lente está hacia adelante, porque estas tres vistas son la representación de esta cara y esta cara. Entonces es como si yo tuviera, digamos, una especie de cubo y ese cubo lo estuviera, digamos, si fuera a hacer el desarrollo de ese cubo, tendría algo más o menos así, suponiendo que esta es la vista superior, entonces esta sería la vista frontal, ¿sí? Esta sería la vista lateral derecha, esta sería la vista lateral izquierda y por acá entonces tendría la posterior, perdón, la frontal y la de abajo. Sí, esto es mejor dicho, como si yo cortara una cartulina con esta figura y empiezo a hacer dobleces, pues a lo que voy a llegar obviamente es a este cubito. Entonces, si esta es la vista superior es, que representa esta, pues Profe, está qué aquí al pena. frente. Dime. Es que la pantalla sigue congelada. O sea, cuando tú mueves el mouse o cosas así, a mí me llega muy lento el, pues el movimiento, lo veo muy lento. Espérame un Yo momentico, yo estoy miro a igual, ver si está retrasada. es que debe estar molestando el internet aquí en la casa. Espérate un segundito, yo miro a ver si puedo. Ahí lo ve más fluido o no. Uno de ustedes que me responda. Sí, Profe, yo profe. lo veo bien. Sí, profe, ahí está bien. Listo, es que Ahí sí. precisamente es para ver si de pronto es el internet aquí el que está molestando o es el internet de pronto de algunos de ustedes allá. Porque se me hace raro porque aquí no, o sea, normalmente cuando el internet está malo o deja de funcionar, pero él no está como así como término medio. Pero bueno, vamos a ver allí a ver si ya nos permite. Entonces, bueno, les decía que si yo hago el desarrollo de este cubo, pues voy a tener como estas caras, teniendo que esta es la cara superior, la vista frontal, que es esta acá, esta de abajo sería esta de aquí, y la vista posterior corresponde a esta de acá. Las dos vistas laterales serían esta de aquí, ¿sí? De esta cara de Profe, acá, sí, mira que y ya esta de entiendo aquí y lo que acá. ella dice. Lo que pasa es que yo creo que cuando hablas y moves, como que no sé, se pone relento. O sea, cuando estás mostrando las caras, me llegó después. Ujú.
O sea, no A supe mí qué me cara pasó con señalaste. igual. Venga un momentico, La Entonces yo yo. creo siguiente que es como que carbohidratos. cuando lo moves solo es como bien, pero cuando hablas y así es como que se combina mucha información. mm, De pronto es la aplicación, todo Cisco, quién sabe. no sé, no sabría qué decirles como para arreglar eso. Pero un momentico, yo miro. Venga un momentico, yo hago una cosa aquí. Un segundito, yo paro aquí la grabación. Para corroborar si es que el tema, si es de aquí o allá. Igual aquí me va a tirar el texto un poco más bajo porque pues ya estoy transmitiendo ahí en vivo. Ya estoy transmitiendo en vivo a ustedes, pero Esos todos, yo creo que es probable es eso, que sea la... entonces la manera de identificar dónde están los objetos radica en apoyarme en las otras vistas, en las vistas o en la frontal o en la lateral derecha. En este caso, por ejemplo, si yo miro la superior, pues me puedo dar cuenta de que el objetivo de la cámara, es decir, el lente de la cámara está hacia el frente, es decir, que esto me está mirando a mí. Lo mismo si miro desde la parte derecha, porque si esto fuera como esta figura de aquí, que está abierta, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta es la frontal, esta es la superior y esta es la lateral derecha, pues estamos hablando que es como si tuviera el cubo abierto en estas tres. Entonces, siempre deben fijarse obviamente en las adyacentes para saber cómo ubicarse dentro de ese plano cartesiano. Eso también surge porque a veces, no necesariamente en el objeto, sino a veces poder identificar los diferentes puntos que hay. Supongamos que yo tengo un cubo acá y que digamos este cubo cuando yo estoy en esta parte de aquí, si yo quiero seleccionar por ejemplo para colocar un punto, entonces establezco el final de una línea o el final de una esquina. Si yo le doy clic ahí, miren que en la vista superior como tal, si yo ubico el punto ahí, aquí tengo una inquietud sobre si realmente el punto lo ubiqué en esta esquina de arriba o en esta esquina de abajo. Bien, porque cuando yo me paro aquí, pues mire que aquí solamente si lo miro aquí no hay, o sea, tengo el problema de identificar si lo ubico en la esquina de arriba o en la esquina inferior. Pero mire que en la perspectiva o en la vista frontal o en la vista lateral derecha sí obtengo la información. De igual manera, aquí en la vista lateral derecha, si coloco el punto, no voy a saber si está aquí o acá. En la vista frontal no voy a saber si está aquí o acá. Entonces siempre es bueno eh, estar pendiente de eso. De igual manera, por ejemplo, si yo copio y pego esta misma figura y obtengo, por ejemplo, esta visual únicamente, yo aquí no voy a saber cuál de los dos cubos está más adelante que el otro, porque la vista o la ortogonalidad de la vista no me va a permitir identificar precisamente cuál está adelante o cuál está atrás. Mientras que, por ejemplo, en la vista de perspectiva, ya sí los puedo identificar. ¿Por qué? Porque la vista de perspectiva sí cuenta con un punto de fuga. Mire que ustedes ven que ven un momentico, yo extiendo esta malla un poquitico. Listo. Mire que ustedes ven que los cuadraditos de la malla son más grandes acá que en la parte de aquí atrás. Eso se debe a que obviamente por ser una vista de perspectiva me está mostrando los puntos de fuga de este lado de acá y los puntos de fuga de este lado de acá. Esos son pues como algunos conceptos que ya ustedes habían visto en las materias de expresión 2D. Entonces, bueno, esa es pues como la gran dificultad que tiene el Rhino en ese caso. Bueno, lo que les decía es que, bueno, vamos a hacer un archivo nuevo. Entonces, cuando hacemos el archivo nuevo, simplemente, bueno, voy a escoger objetos grandes en milímetros. El mismo programa me ayuda a identificar cuál es el sistema métrico que acabo de seleccionar. En este caso, aquí en Mac se ve por aquí la palabra milímetros. Los que tienen Windows les va a salir también por aquí milímetros.
Bien, no quiere decir que si yo arranco un archivo en milímetros, no lo pueda cambiar a centímetros o viceversa o a otras medidas. Lo importante es tener en cuenta y tener siempre presente en qué tipo de unidades estamos trabajando. Porque si, por ejemplo, ese modelo que nosotros estamos haciendo lo vamos a orientar a producción, es decir, es un modelo que nosotros vamos a producir, por ejemplo, en una impresora 3D, o vamos a hacer un molde, por ejemplo, para llevarlo a una CNC o una pieza de corte por láser o alguna de estas máquinas que utilizan fabricación asistida por computador, pues obviamente tiene que salir con las medidas precisas y exactas del espacio de trabajo. Me explico mejor. Si usted tiene una impresora 3D cuyo volumen de impresión es de 20 por 20 por 20 centímetros, pues obviamente si usted abre un archivo aquí en Rhino, si no lo coloca en centímetros o en milímetros, sino que lo coloca en metros, y usted hace un archivo que mida 20 por 20 por 20 metros, pues obviamente cuando exporte el modelo, la máquina no va a estar en capacidad de producirle ese archivo porque el tamaño del objeto no va a caber dentro del volumen de impresión. Entonces siempre es importante establecer primero, antes de hacer cualquier cosa, cuál es la unidad métrica en la cual yo voy a trabajar. Bien, nosotros vamos a desarrollar en este momento un proyecto, digamos un proyecto de clase que nos va a permitir aprender el manejo de algunas herramientas 2D y algunas herramientas de superficies que convierten esos objetos 2D en objetos tridimensionales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, en las vistas, obviamente la vista que tengo activa es la que me sale así en azulito. Si yo le doy doble clic al nombre de la vista, lo que hago es maximizar esa vista. Bien, entonces mire que aquí me queda la vista. Esto es lo que comúnmente o técnicamente se llama isolar una vista, ¿sí? Poner solita una vista. Entonces cuando yo le doy doble clic, aquí se me amplía, se me maximiza la vista. Si quiero volver al estado anterior de las 4 vistas, entonces vuelvo y le doy doble clic aquí, o en su defecto puedo utilizar también este comando de acá. Cuando le doy clic ahí, entonces mire que otra vez vuelve a las 4 vistas estándares. Entonces desde aquí yo lo que voy a hacer es empezar a construir una polilínea con este comando. Pero bueno, antes de construir la polilínea les voy a explicar estos comandos de aquí de visualización que son bastante útiles. Tenemos el primer comando que es la opción del paneo. El paneo o el desplazamiento en el interior de una vista. Por ejemplo, si yo selecciono ese comando, le doy clic y arrastro, clic sostenido y arrastro, y él va a permitirme moverme alrededor de esa vista, ¿sí? Para donde yo mueva el mouse. Este comando de aquí yo lo puedo activar en las 3 vistas ortogonales, en estas 3, de manera automatizada, es decir, sin necesidad de venir aquí, lo puedo activar con clic derecho y arrastrando, clic derecho sostenido arrastrando. Y mire que se activa aquí, se activa acá y se activa acá. Pero si en la vista de perspectiva yo le doy clic derecho y arrastro, entonces ya voy a obtener el segundo comando, que es este que está aquí, que se llama el comando de rotación, de rotar la cámara. Entonces mire lo que sucede aquí. Si yo me paro ahí y empiezo a darle clic derecho y arrastrar, entonces lo que estoy haciendo allí es rotar la visibilidad. Entonces, ¿cómo ejecuto este este comando dentro de esta vista? Entonces lo voy a hacer con la siguiente combinación de teclas. Entonces dejan el Shift presionado y con el clic derecho lo presionan también, lo dejan presionado y arrastran. Bien, entonces con Shift y clic derecho presionado tienen aquí la opción del paneo y con el clic derecho solito arrastrando tienen la opción de rotación. Bien, vamos a la parte de los zoom. El Rhino tiene 4 diferentes tipos de zoom. Tiene el zoom dinámico, que es este iconito que hay aquí. Ese zoom dinámico, ¿cómo funciona? Ustedes le dan clic, funciona muy parecido al uso del zoom en Photoshop y en Illustrator.
Entonces ustedes le dan clic acá, aparece la lupita, ustedes colocan en el centro de la lupita lo que quieren ampliar o reducir, le dan clic y arrastran hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Según sea, hacia arriba hace zoom in, hacia abajo hace zoom out. Lo mismo pues para todas las diferentes vistas. Sin necesidad de venir aquí, eso lo pueden activar desde el teclado presionando control, clic derecho hacia arriba o hacia abajo en cualquiera de las vistas. Bien. Por supuesto a los usuarios Mac, cuando yo les diga control es command, ¿listo? Pero es básicamente lo mismo. Bueno, tenemos el siguiente tipo de zoom, que es el zoom por ventana. Entonces el zoom por ventana es simplemente yo selecciono aquí, abro un área donde quiero que se amplíe y suelto. Y él automáticamente va hasta allá. Ese sí no tiene ningún problema. Esto es muy parecido, digamos, al zoom también del Photoshop. Y listo. Luego tengo la extensión de zoom. Extensión de zoom es como cuando en Photoshop o en Illustrator yo le doy control 0. Y control 0 en Photoshop o en Illustrator hace lo mismo que esta extensión de zoom. Y es que los elementos que estén en el área de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo estoy sobre este de aquí, perdón un momentico, yo quito esto, sobre este elemento de acá y quiero ver todos los elementos que hay en el área de trabajo en el espacio virtual, entonces le doy clic aquí. Entonces mire que aquí salen todos, ¿sí? Él hace una extensión sobre todos los elementos y los trae al marco de la ventana. Y si yo le doy clic derecho sobre esta, entonces él va a hacer lo mismo en las 4 ventanas al tiempo. Bien. Luego tenemos el zoom por selección. Esto implica que si yo selecciono un objeto y le doy clic ahí, él va a ir hasta donde está el objeto y lo va a ampliar. En este caso, si le doy clic derecho, él lo hace en las 4 ventanas al tiempo. Entonces eso es bastante útil también porque a veces en perspectiva suele suceder mucho que si por ejemplo yo estoy trabajando, digamos, yo estoy aquí, miren que aquí tengo el centro de rotación S. Entonces me quiero ir para acá. Entonces, por ejemplo, mire, para correr el objeto, digamos, para ir hasta acá, me demoró mucho, ¿sí? ¿Es por qué? Porque el centro de la visión está cuadrado en esta. Entonces, para cuadrar el centro de la cámara de la visualización en un objeto nuevo, ustedes lo seleccionan, le dan clic aquí y mire que ahí ya yo me puedo desplazar. Entonces, por ejemplo, aquí me voy acá y ya aquí me puedo desplazar. Y él toma el centro de la visualización de la cámara como tal acá. Entonces, cuando ustedes estén tratando de moverse, pues, dentro de la ventana y quieran, por ejemplo, pasar a alguna otra parte o algo, pues lo pueden hacer directamente dando clic ahí en el zoom por selección. Listo. Esos son los diferentes tipos de zoom que hay en el programa. Entonces ahora sí, vamos a comenzar a construir una línea. Entonces les voy a explicar cómo funciona el comando polilínea. Primero voy a hacer el modelo de la línea y después les doy tiempo a ustedes para que lo vayan ejecutando. ¿Listo? Entonces voy acá, polilínea y selecciono. Automáticamente en la barra de comandos me sale el primer requisito. ¿Dónde quiere iniciar la polilínea? Entonces yo le voy a decir en el punto 0. 0 con el teclado y le digo Enter. Entonces automáticamente, ¿qué hace el mouse? Se coloca en el punto 0 y ese lo establece como el primer punto. Luego me pregunta aquí en la barra de comandos, ¿cuál es el siguiente punto de la polilínea? Entonces yo le voy a decir 18. No me preocupen por estas medidas que ahorita se las voy a dictar bien. Entonces 18. Listo, aquí ya establecí 18, Enter. 18 con el teclado y le doy Enter. Entonces mire que ahí sale un segmento de línea de color negro y un segmento de línea de color blanco. El segmento de color negro es el recorrido de las 18 unidades. Y el segmento de color blanco es lo que sobra, pero porque el programa ahí me está diciendo, bueno, ya qué dirección quiere que tenga, es decir, dónde va a ubicar finalmente ese punto. Entonces, para ubicar recto, para mantener recta esa línea, yo le puedo presionar Shift. Mire que cuando yo presiono Shift, esta opción de aquí que se llama ortogonal,
se pone en negrilla. ¿Qué quiere decir ortogonal? Pues que puede ser en ángulo recto. Entonces, si yo presiono Shift, puedo hacer una línea o vertical u horizontal. Ya es lo único que, o sea, el cursor se puede mover únicamente en ángulos de 90 grados. Entonces, en este caso, presiono, ya sea que ustedes lo hagan presionando con el Shift o que activen esta opción donde él automatiza sin necesidad de colocar en el Shift. Eso lo dejo a consideración de ustedes. A mí personalmente me gusta o ya estoy acostumbrado a hacerlo directamente con el Shift. Entonces yo pongo Shift y clic, entonces establezco el segundo punto. Ahora me pregunta el tercero. 50, Enter, y esta vez voy a hacer una línea horizontal. Luego hacia abajo, 8 unidades, Enter, clic, luego aquí 20, luego nuevamente 8 hacia arriba, 9, luego hacia abajo 11, otra vez hacia la derecha 42, hacia arriba 3 unidades, luego aquí 25 y finalmente acá hacia abajo 10. Cuando yo termino allí establezco el último punto y aquí presiono Enter, Enter para finalizar el comando. Entonces mire, ahí me quedó esta línea que cuando yo la selecciono, a ustedes en la barra de comando, a mí aquí abajo me aparece una curva abierta ha sido añadida a la selección. ¿Por qué me dice una curva abierta? Porque esta curva está abierta por este flanco de acá, por esta parte. ¿Sí? Si yo hubiera el último punto, lo hubiera cerrado con este, me hubiera salido una curva cerrada, ha sido añadida a la selección. En este caso yo la requiero abierta. Entonces, bueno, esta es la lineecita que vamos a hacer. Ya les voy a decir cómo son las medidas, entonces se las voy a poner acá. Perdón un momentico, voy a colocar esta línea en rojo. Después les explico este tema de las capas. Entonces coloco la línea en rojo y voy a colocar un par de medidas acá. Está 18, 50. De una vez para que aprendan a manejar este comando. Este comando tiene todas las medidas, o sea, cuando usted va a colocar una cota de un plano o algo así, va a encontrar todas las medidas acá. Entonces usted simplemente coloca una dimensión longitudinal o lineal, pues. Entonces le da chulea donde dice end, final. Recuerden que esto a ustedes les sale aquí, esta parte de aquí abajito. Y que si no les sale es porque la opción o snap o referencia a objeto no está activa. Entonces ustedes le dan clic primero donde dice referencia a objeto y aquí les salen las casillitas. Chulean donde dice final y esta referencia a objeto hace que el puntero del mouse sea atraído por los punticos finales. Mire, por ejemplo ahí y por ejemplo acá. ¿Sí? Entonces ahí tengo 8, luego de aquí a acá tengo 20, luego de aquí a acá tengo 9. Seguimos aquí con esta parte. Bueno, y así sucesivamente. Ya les voy a mostrar la totalidad de las medidas. Listo, entonces estamos ahí. Lo que ustedes van a hacer es esta línea, ¿sí? La línea que actualmente está ahí resaltada en amarillo. Y esas son las medidas. Entonces, nuevamente repito, y les voy a dar después de que repita unos 5 minuticos para que ustedes hagan esa línea. ¿Cómo la hago? Polilínea, 0, Enter, para que me lleve al punto de inicio. Siguiente punto, 18, Enter. Luego presiono Shift y muevo el mouse hacia arriba y le hago clic. Clic izquierdo, perdón. Sí, el clic normal. Ahora, siguiente punto, 50, Enter, clic. Luego baja 8. Entonces, 8, Enter, clic. 20, Enter, Shift, clic. Nuevamente 8 hacia arriba. 8, Enter, Shift, clic y así sucesivamente. 9, 11, 3, bla, bla, bla. Cuando ustedes terminen la línea, el último punto, le dan Enter. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a hacer esta lineecita
Voy a dar 5 minutos para eso y en 5 minutos entonces continúo con el ejercicio. Aquí en este lado de acá, ustedes van a encontrar, en los que tienen Windows, van a encontrar un piñoncito. Ese piñoncito, si ustedes le dan clic ahí, en Mac la opción se encuentra aquí en Archivo, Settings. ¿Listo? En Windows está el piñoncito amarillo. Si ustedes le dan clic ahí, les va a salir un cuadro de diálogo. En el caso del Windows, por aquí van a tener unas opciones. Entonces, dentro de las opciones que les aparecen acá, busquen una que se llama malla o grid, así como se escribe aquí en Mac. Aquí en Mac es por iconos. Entonces yo me voy y le doy clic ahí y van a encontrar esta opción que se llama Grid Line Count. Entonces, entre mayor sea este número, quiere decir que la malla va a ser más grande. Es decir, ¿cuántas líneas va a tener la malla? Va a estar conformada por 200 líneas. En este caso, esas 200 líneas van a estar cada milímetro, o sea, se va a ver una cuadrícula de milímetro a milímetro, lo que quiere decir que cada cuadrito de estos, que ustedes ven en la malla, es un milímetro. Y las líneas que son más gruesitas, que se ven como en negrilla, las pueden ustedes poner a 5, a 10, a 15, a 20, cada X cantidad de milímetros. En este caso están a 10, lo que quiere decir que un cuadro de estos grandes tiene 10 milímetros por 10 milímetros. ¿Listo? Entonces ya ahí cuadran eso y ahí ya de pronto entonces el objeto te puede quedar dentro de la malla. Ahora, si queda por fuera de la malla no pasa Profe, nada. ya hice los cambios. Listo. O sea, como les decía ahorita, si a ustedes les queda de pronto el objeto por fuera de la malla de color gris, no hay ningún problema, porque finalmente la malla simplemente es un objeto de referencia. No implica que si de pronto yo me salgo de esa malla, entonces vaya a suceder algo malo o alguna cosa así, no tiene nada que ver. Simplemente un objeto de referencia para uno ir guiándose en las medidas. Bueno, listo, estamos todos acá. ¿Hay alguien que falte de pronto por terminar la línea? Listo. Bueno, todo bien. Entonces, bueno, teniendo esta línea de acá, póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a editarla. Quiero ser claro aquí en algo, y es que cuando ustedes seleccionan la línea, Rhino, siempre esto a ustedes les sale en la barra de comandos, ¿no? Acá arriba. Entonces, Rhino siempre les va a decir a ustedes que una curva se ha añadido a la selección, una curva abierta o una curva cerrada, según sea. Pero en este caso, lo que me interesa es que entiendan el término curva para Rhino. Curva para Rhino es cualquier tipo de línea, sea una línea curva o una línea recta, ¿listo? O una polilínea, es decir, diferentes segmentos de línea que tienen ángulos y un montón de cosas que están unidos. Entonces, para que lo tengan presente y van a decir, pero ¿cuál curva? Sí, porque para uno normalmente una curva es una línea que es irregular, o sea, que tiene una forma diferente y que no necesariamente es recta. Entonces, bueno, el Rhino me dice aquí, una curva ha sido añadida a la selección. ¿Por qué una sola curva? Porque esto es una polilínea que está conformada por varios segmentos de línea, pero que al final están unidos. Entonces, lo que yo voy a hacer es descomponer esa curva, es decir, soltar cada uno de estos elementos. Esta curvita, este, y así sucesivamente. ¿Cómo hago eso? Voy a buscar el comando descomponer. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicarles a ustedes cómo uno puede ejecutar comandos. El Rhino tiene dos formas de ejecutar comandos. La primera, si yo no tengo nada seleccionado, mire que aquí, o sea, me refiero a seleccionado cuando se pone así en amarillo. Si yo no tengo nada seleccionado, mire que cuando yo le doy clic al comando, lo primero que el programa va a preguntarme es, o que me va a decir es, bueno, usted quiere descomponer, ¿sí? Descomponer algo, un objeto, una línea. Entonces, seleccione cuáles son los objetos que usted desea descomponer o explotar. Entonces, mire que ahí lo primero que yo tengo que hacer es seleccionar. Clic. Cuando yo selecciono los objetos, supongamos que solamente es este, mire que aquí me dice presione Enter cuando haya terminado. Cuando haya terminado hay que deseleccionar. Yo le doy Enter. Mire que aquí ya se ejecutó el comando y me dice se explotó una curva en 11 segmentos o se descompuso una curva en 11 segmentos. Mire que aquí quedaron independientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, este chiquitico, 10 y 11. Bien, entonces vuelvo otra vez acá. Por supuesto, si hay una opción de descomponer, hay una opción de unir. Entonces, mire que aquí todavía están despegados. Pero como yo sé que las puntas se están tocando, entonces también los puedo unir. Si yo los selecciono todos y les doy aquí en unir, en las fichitas de rompecabezas, mire que me dice 11 curvas se han unido formando una curva abierta. ¿Ya? Entonces mire que aquí ya me quedaron nuevamente unidas. ¿Listo? Entonces, primera forma para ejecutar comandos, sin nada seleccionado, escojo el comando, luego escojo esto y le doy Enter. Bien. Segunda forma. La segunda forma es haciendo la selección previa al objeto que quiero modificar. Por ejemplo, selecciono primero la curva y después ejecuto el comando. Entonces mire que cuando yo le doy clic allí, mire que ahí de una vez me dice se explotó una curva en 11 segmentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda forma, o sea, tirando seleccionado previamente el objeto, me voy a ahorrar un paso. ¿Cuál es el paso? El paso de seleccionar y dar Enter. Parece mentira, pero esa seleccionada, o sea, ir allá a la vista, seleccionar, volverse acá y dar Enter, ese segundito que usted hace allí, al final, digamos, en un proyecto de 5 horas, puede resultar, digamos, en 5, 6 minutos, 10 minutos, esa suma de los segundos que usted no utilizó. Entonces, pues también lo dejo a consideración de ustedes cómo quieran utilizarlo, pero a mí personalmente me gusta seleccionar previamente para hacerlo más rápido. Entonces, bueno, después de que yo tengo esto descompuesto, esta línea descompuesta, entonces ahora voy a seleccionar una parte diferente. Entonces voy a seleccionar primero todas estas. Y aquí también quiero hacer una acotación, y es que en Rhino yo puedo seleccionar de dos maneras diferentes. Una es la selección directa y otra es la selección por área. Entonces, ¿a qué se refiere con selección directa y selección por área? La selección directa es simplemente yo cojo con el mouse, con el cursor del mouse y le doy clic. Entonces, hago un clic ahí. Si quiero añadir objetos a la selección, entonces presiono Shift y hago clic selección directa. Bien. Si yo quiero quitar cosas de la selección, entonces ya no lo hago con Shift, sino lo hago con Control, Command para los que son usuarios Mac. Entonces presiono Control. Denme un segundito, muchachos, que por acá ya están como muy insistentes con la llamadera. Bueno, entonces les decía aquí, para añadir a la selección lo hacen con Shift, para quitar de la selección lo hacen con Control. ¿Listo? Ese es el primer modelo de selección, selección directa. Bien. Ahora, la selección, la variación de selección es selección por área, pero esa tiene, ese segundo modo de selección tiene una variación. ¿Cuál es la variación? Que yo puedo seleccionar por área de izquierda a derecha y miren que la línea de la selección es continua, ese área se vuelve como azulita, ¿sí? Entonces es continua. Cuando yo voy a seleccionar por área de izquierda a derecha, para que los objetos queden seleccionados deben quedar dentro de la selección, dentro del área de selección. Por ejemplo, si yo hago clic aquí, mire que los únicos objetos que quedan seleccionados son los que están dentro del área. A pesar de que un pedazo de la selección estaba tocando esta línea, no quedó seleccionada, ¿correcto? Ahora, la segunda variación de ese método es de derecha a izquierda. Entonces, si yo abro de derecha a izquierda, aquí no solamente van a quedar seleccionados los objetos que estén dentro del área, sino también los que esa área está tocando. Por ejemplo, esta línea de aquí va a quedar seleccionada. Bien, esa distinción o aprender o saber esa distinción va a hacer que nosotros podamos utilizar a favor esa característica. Por ejemplo, si usted tiene muchos objetos uno encima de otro, es decir, en las vistas se ven muchos objetos uno encima de otro, si hay un objeto que tiene una misma altura, usted puede seleccionar
de izquierda a derecha sin necesidad de que se seleccionen los objetos que hay detrás. ¿Sí? Entonces para eso lo puedo utilizar. Bueno, en este caso voy a seleccionar hasta aquí y le doy unir. Ahí me dijo 7 curvas han sido unidas en una curva abierta. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora selecciono estas 1, 2, 3, 4 curvas y las uno también. Entonces 4 curvas han sido unidas en una curva abierta. Entonces mire que aquí tengo una curva y otra curva. Listo. Vamos a hacer eso de seleccionar esta parte, unirlas, seleccionar esta parte y unirlo. Entonces, bueno, 30 segundos para hacer eso. Esta línea que está compuesta por estos segmentos de línea y esos ángulos, y ese comando lo que va a hacer es que me va a suavizar esa línea. ¿Dónde se encuentra ese comando? Ustedes seleccionan la línea, se ven aquí en esta partecita de acá, donde todos estos comandos que tienen como un triangulito, si ustedes le dan clic sostenido, sale un menú adicional, donde hay otros comandos que están relacionados con ese en la parte interna. Entonces ustedes le dan clic sostenido y van a buscar un comando que se llama reconstruir curva. El icono es como un señor con un martillo. Es el primerito, ¿no? Porque hay varios del señor con el martillo, pero es el primerito. Entonces ustedes le dan reconstruir curva y ahí sale este cuadro de diálogo. Entonces, ¿qué significa este cuadro de diálogo? Este cuadro de diálogo me está mostrando un paralelo entre lo que es actualmente esa curva y lo que puede ser. ¿Dónde muestra ese paralelo? Aquí. Mire, esta curva amarilla, la curva amarilla que ustedes ven ahí, está conformada actualmente por 8 puntos. ¿Dónde están ubicados esos puntos? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, son los puntos que están ubicados en las esquinas. Y actualmente esos puntos están dispuestos en un grado que se conoce como el grado 1. ¿Sí? Mire que aquí, grado 1, 8 puntos en grado 1. ¿Qué significa el grado 1? El grado 1 es que donde se juntan esos puntos hay un ángulo. Ojo que aquí el programa no me está diciendo el ángulo de cuánto es. En este caso todos los ángulos que hay allí pues son ángulos de 90. Pero perfectamente si hay un ángulo de 20 grados, de 2 grados, de medio grado, el comando lo va a detectar como si fuera grado 1. ¿Bien? Luego entonces, ¿dónde plantea el paralelo? En estas casillas de acá. Por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? Puedo aumentar o disminuir el número de puntos. Mire que actualmente él tiene 8, los mismos 8, pero si yo los disminuyo, mire que la línea va a cambiar. Por ejemplo, ahí hay 7, ¿sí? 7, 6 puntos, 5 puntos, 4, 3, 2, que en 2 puntos sería una línea recta. Ya un punto no se puede porque la línea como mínimo está conformada por 2 puntos. En este caso voy a dejar los mismos 8 puntos, pero el grado lo voy a cambiar de 1 a 2. ¿Qué significa cambiar el grado a 2? A partir del 2 en adelante, la curva lo que va a hacer es suavizar esos ángulos que conforman la polilínea. ¿Cómo lo hace? Mire, si por ejemplo aquí tiene 18 unidades y aquí tiene 50 y eso está unido por un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué dice el grado 2? El grado 2 dice, bueno, aquí hay un ángulo de 90 grados, lo voy a dividir entre 2. Entonces me da un ángulo de 45. Bueno, un ángulo de 45 grados debe ser el punto máximo de esta curvatura que está presentando la línea. De hecho, si usted pasa una tangente por este lado, la tangente está a 45 grados. Si usted, por ejemplo, aquí en el grado coloca 3, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Mire que aquí subió. Esto es un ángulo de 90 dividido 3, tiene 30 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo la tangente que le va a salir aquí como punto máximo ya no está a 45 grados. Mire que un ángulo de 45 grados sería una línea así, sino que la línea es más levantadita, es un ángulo de 30 grados. Bien. Por supuesto, digamos, aquí uno no se va a poner a calcular
si más o menos aquí quiere un ángulo de 30 grados y si aquí le queda bien otro de 30, otro de 20 o de cuánto, sino que usted va moviendo los valores aquí y obviamente va viendo cómo queda la previsualización en la línea negra. Entonces, para este caso de este ejercicio, vamos a colocar 8 unidades arriba y 2 abajo, ¿sí? O sea, 8 puntos, vamos a dejar los mismos 8 puntos, pero el grado lo vamos a cambiar de 1 a 2. Entonces le damos aquí reconstruir. Mire lo que sucede. La línea cuadrada que estaba antes se transformó en esta línea curva. Esto es como las veces del comando simplificar en Illustrator o el comando que nosotros vimos de suavizar, ¿sí? Este comando que es como un lapicito que uno le pasa por encima y él lo que hace es suavizar las curvas, ¿sí? Cuando quedan como con ángulos. Entonces, bueno, aquí ya transformé la línea y mire que ahí me queda como una curva más orgánica. Bien, entonces recuerden, seleccionan la primera curva, vienen aquí, buscan el comando reconstruir curva, que es como un señor con un martillito, le colocan arriba 8, abajo 2 y le dan reconstruir y listo. Entonces vamos a hacer este pasito acá. Hay unos segunditos que eso no se demora nada. Siguiente paso que vamos a desarrollar. Entonces vamos a mover algunos de los puntos de control que conforman esa línea. Mire que la línea tenía 8 puntos de control y actualmente, como yo no se los cambié, pues todavía los sigue teniendo. Lo que pasa es que los tiene en diferente posición de como estaban antes en los ángulos. Mira que aquí están los mismos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger este de acá y lo voy a mover. Entonces, para eso vamos a utilizar el comando mover. Véalo aquí. Cuando ustedes seleccionan el punto y le dan clic aquí al comando mover, automáticamente el comando ya sabe que va a mover, ¿sí? Porque yo lo tiré previamente seleccionado. Yo le doy aquí, clic a mover, listo, punto desde el cual va a mover. Yo me puedo parar en cualquier parte, ¿sí? No pasa nada, no necesariamente tengo que venirme aquí, sino que puedo pararme en cualquier parte. Le doy clic ahí, punto hacia el cual va a mover, entonces eso yo lo puedo definir con el mouse o con el teclado. En este caso lo voy a definir con el teclado. Va a decir 3 unidades, como el archivo está en milímetros, quiere decir que son 3 milímetros, ¿no? Entonces 3, enter, para que ingrese la medida de los 3. Mire que ahí él me limita a 3 milímetros a la redonda, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es moverlo hacia la izquierda para que lo mantenga recto. Entonces recuerden Shift, presiono Shift y le doy clic izquierdo ahí para definir la posición final. Entonces vuelvo y repito. Le doy clic a la línea, ahí salen los puntos de control. Selecciono el punto de control, vengo al comando mover, le doy clic en cualquier parte, 3, enter, pongo el mouse hacia la izquierda, con Shift presionado, le doy clic izquierdo y ahí quedó movido. Ahora vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Selecciono el botón, voy al comando mover, clic en cualquier parte y ahí lo puedo mover donde yo quiera. Lo voy a limitar a 3, enter, Shift y esta vez lo coloco hacia el lado derecho. Bien, ahora voy a hacer lo mismo con este de aquí y este de acá, pero los voy a mover en diferentes direcciones. Primer dirección, la que voy a coger de este, entonces selecciono este. Bueno, píllese aquí otro datico que a veces nos ayuda a ganar tiempo. Mire que aquí como lo que yo quiero utilizar es el comando mover, que es este de acá. Entonces, para no tener necesidad de ir acá, como el último comando que yo ejecuté fue mover, yo puedo cargar en el programa el último comando. ¿Cómo lo puedo hacer? Presionando Enter. O sea, si el último comando fue el que utilicé, fue mover y necesito el comando mover, entonces le doy Enter. Y él me carga el último comando que tenía. Lo puedo hacer con Enter, clic derecho o barra espaciadora, cualquiera de los tres. Si yo le doy clic derecho, él me carga el último comando. Si le doy Enter, me carga el último comando. Y si le doy barra espaciadora, me carga el último comando. Entonces, mire, punto desde el cual desea mover. Desde aquí, 3, Enter.
hacia la derecha. Ahora lo mismo con este. Enter para cargar el último comando. Punto desde el cual desea mover desde aquí. 3, Enter hacia abajo. Y clic. Entonces al final me tiene que quedar esta silueta. ¿Sí? Como esta partecita aquí. Y luego esta que viene así recta. Entonces bueno. Voy a repetir aquí rápidamente para que ustedes lo tengan claro. Ahí me volví con control Z. Entonces selecciono este punto. Mover. Clic. 3 hacia la izquierda. Este. Mover. 3 Enter hacia adelante. O sea, hacia la derecha. Este también lo muevo 3 unidades hacia la derecha. Y este también lo muevo 3 unidades hacia la derecha. ¿Listo? Al final, cuando terminen eso, ustedes seleccionan las dos líneas y las unen. Bien. Listo. Vamos a hacer esto. Les voy a dar 2 minutos para que hagan eso. Esa partecita. Voy a utilizar un comando que tome esta línea y que tome todas esas dos líneas que nosotros acabamos de unir y genere un objeto tridimensional. Entonces mire lo que voy a hacer. Selecciono la línea, me voy a ir acá a donde están los comandos de superficies, abro y voy a encontrar un comando que se llama revolución. ¿Sí? Entonces le doy clic. El comando revolución, ¿qué hace? Él toma esa curva que está seleccionada y cuando yo le establezco un eje de rotación, la curva da un giro dependiendo del número del ángulo pues que yo le dé, da un giro, por ejemplo en este caso si quiero una vuelta completa de 360 grados, formando con respecto al giro un barrido que va formando una superficie. Entonces, por ejemplo, después de que yo selecciono la línea, vengo aquí, ejecuto el comando, revolución. Él me pide seleccionar el inicio del eje de revolución. Entonces yo chuleo aquí donde dice end, ¿sí? El final de la línea, y me voy acá a este primer punto. Le doy clic ahí. Cuando yo le doy clic ahí, después cambia el comando y me dice final del eje de revolución. Entonces voy a hacer una línea que se encuentra con este punto final. Le doy clic ahí. Entonces mire lo que hace el comando. Y mire que aquí él empieza a tomar esa línea y la empieza a desplazar, a revolucionar, a que gire sobre ese eje que le acabé de dar, formando una superficie. En este caso quiero hacer toda la circunferencia completa, por lo que voy a buscar la opción círculo completo. En el momento en que busco la opción círculo completo y le doy clic, mire lo que va a suceder acá. Se forma una figura tridimensional. Se forma una figura tridimensional y esa figura tridimensional pues es una, si yo la volteo pues y la miro por todos los lados, miren que es una figura cerrada. Es como si yo hubiera tenido un pedazo de, digamos, de madera y lo hubiera puesto en un torno y le hubiera sacado esta figura. ¿Sí? Eso es como una especie de función de un torno, de tornear una figura. Entonces, ¿por qué el programa me dice en la revolución, sí, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución? Porque aquí me pide primero un ángulo de inicio. Porque no necesariamente yo voy a querer empezar siempre donde está esa línea amarilla. Por ejemplo, si yo le digo que el primer ángulo sea a 90 grados, mire que él va a iniciar donde está la línea negra. Y en el momento en que yo le doy Enter, él me va a preguntar por un ángulo final, un ángulo de revolución. Entonces, en este caso, si yo le digo 360 grados, obviamente él va a dar toda la vuelta. Bien. Si yo le digo 90, entonces a 90 grados de este, es decir, lo va a colocar aquí. Si yo le digo 180, lo colocará aquí abajo. Si le digo 270, pues lo colocará aquí, a este lado de acá, y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque a veces no voy a querer hacer todo el círculo completo. En este caso, pues como si quiero hacer el círculo completo, entonces lo voy a decir 360.
Lo que pasa es que es más fácil hacerlo, pues me ahorro tener que colocarle el ángulo primario, el ángulo secundario, simplemente haciendo círculo completo. ¿Sí? Si yo le doy clic acá y listo. Entonces ahí queda círculo completo. Ya esa línea ya la puedo borrar. Bien. Entonces listo. Ojo, vamos a llegar todos a este punto y mientras tanto, mientras ustedes van llegando a este punto, entonces yo les voy a hacer una demostración de qué otras cosas puedo hacer con ese comando. Pues por ejemplo, miren, y también para que aprendan algunos comandos aquí. Por ejemplo, voy a coger el comando de la circunferencia. Aquí hay un comando que se llama un botón que se llama grid snap. ¿Listo? O sea, referencia a la parrilla, a la rejilla. ¿Para qué sirve este comando? Cuando yo lo activo, mire que el cursor solamente se mueve entre los puntos de intersección de la grilla, de la parrilla. Si yo lo inactivo, mire que ahí yo los puedo mover por donde quiera. En este caso voy a darle grid snap y me voy a parar aquí. Y voy a hacer un círculo, digamos, ahí. Y ahí no lo estoy haciendo a medida. Entonces ahí, selecciono el círculo y mire que salen los puntos de control. Entonces selecciono estos puntos de control, los muevo ahí hacia arriba, listo. Y ahora voy a hacer una polilínea. Entonces la polilínea que vaya desde aquí hasta el centro, baje, venga hasta acá, un angulito aquí y sube. Listo, ahí. Ahora, mire este comando lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a coger todas las líneas y las descompongo para que me queden estas independientes. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todas las líneas y voy a coger este comando que, aunque no hemos visto, es muy sencillo de manejar. El comando cortar. Entonces, ¿qué hace cortar? Si yo le doy clic, cortar lo que hace es detectar entre las líneas que están seleccionadas dónde se están intersectando. Ojo. Para que este comando funcione, las líneas deben estarse tocando. ¿Qué quiere decir con eso? Que aquí yo las veo que se están tocando y cuando me paro en la vista superior, pues obviamente veo que todo es una línea, lo que garantiza que las líneas se estén tocando. ¿Por qué les hago la aclaración? Porque a veces esta línea no está tocándose con esta en el eje, en este caso Y. Entonces, bueno, después de que ya seleccione el comando, yo lo que hago es esto, es quitar los segmentos de línea que no necesito, que son estos. Bien. Ahora, con esta línea de acá vamos a utilizar otro comando que también es muy útil, pero que no tiene nada de complejidad de utilizarlo ni entenderlo. Y ese comando se llama desplazamiento de línea. Entonces, vienen acá, abren y aquí está desplazar curva. ¿Qué hace desplazar curva? De acuerdo a una distancia que ustedes le coloquen, por ejemplo 1.5, mire que lo que hace es dibujar la misma forma de la línea, pero la desplaza esta distancia. Entonces yo la puedo seleccionar hacia afuera o hacia adentro, cualquiera de los dos. En este caso la voy a utilizar hacia adentro. Le doy clic ahí y ahí quedó. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a redondear esta partecita acá. Entonces para eso voy a utilizar una esfera, pero desde el diámetro, perdón, un círculo desde el diámetro. Le doy círculo, chuleo donde dice final aquí, mire, final al final. Ahora selecciono, como yo sé que esta circunferencia está tocando por acá y por acá, entonces corto, bien, luego por aquí, entonces también voy a cortar este pedacito. Y ahora, mire lo que voy a hacer. Aquí hay un ángulo. Ese ángulo lo voy a redondear. Para redondearlo voy a utilizar este comando de aquí. Selecciono cuál es el radio que yo le quiero dar. Es decir, la curvatura. Si yo quiero que mida 1, mire que esta es la unidad. ¿Sí? 1 y 1. O sea, esto es 1 milímetro por 1 milímetro. Lo que quiere decir que la circunferencia me va a quedar así. Si yo le dijera 2, entonces tengo aquí 2 cuadritos y 2 cuadritos, entonces me va a quedar así, más grande.
Si le dijera 3, entonces sería de 3 cuadritos, de 4, 4 cuadritos, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí lo voy a dejar de 1. Le digo, listo, primera curva que quiero redondear, esta. Segunda curva que quiero redondear, esta acá. Entonces mire que él hace la curvatura. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Entonces Enter para activar el último comando. Clic aquí, clic acá. Ahora Enter para activar el último comando y vamos a redondear acá, pero no con 1, sino con 0.5, o sea, la mitad de 1 milímetro. Clic aquí y clic acá. Entonces mire cómo me queda. Ahora, como todo esto son líneas independientes, yo las selecciono todas, las uno. Se me dice, 9 curvas han sido unidas en una curva abierta. Mire, ¿por qué abierta? Porque no tiene nada aquí. Entonces, esto que ustedes ven acá es el perfil de ¿qué? Como de una copita. Yo selecciono, busco revolución, con el final aquí chuleado le digo, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución, y mire lo que va a pasar. ¿Sí? Aquí se me va a crear la copita, entonces le digo círculo completo, y mire lo que sucede ahí. ¿Sí? Ahí me quedó una copita en 3 dimensiones. Bien, piensen en cuántos objetos o cuáles objetos podrían surgir por este mismo comando. O sea, que ustedes dibujen el perfil y puedan rotarlo para generar esa superficie. Entonces vayan pensando en estos objetos y yo les voy a dar otras opciones que tiene ese comando. Entonces, nuevamente vamos a coger esta curva de perfil y le digo revolución. ¿Sí? Inicio del eje de revolución, final del eje de revolución, pero mire esta opción que hay aquí, que dice aquí deformable. Recuerden que estas opciones a ustedes les salen entre paréntesis por aquí. Es deformable, entonces la chuleo, le doy clic y le voy a decir círculo completo. Miren, en el momento en que yo le digo deformable, pues por supuesto usted nota que la copa es igual a la anterior. Entonces me dice, ¿cuál es la diferencia ahí? La diferencia es la siguiente, si usted le da clic y activa los puntos de control, mire que ahí le salen varios punticos que permiten controlar esa superficie. Por ejemplo, si yo jalo este punto, mire lo que sucede. La puedo deformar. ¿Ya? Lo que quiere decir que si yo selecciono, por ejemplo, todos estos punticos que hay aquí, me voy a la vista frontal y desde aquí lo roto, y van a ver lo que va a suceder aquí en la copita, en el modelo. Entonces vengo de aquí a acá y lo roto, mire lo que está sucediendo ahí, está saliendo como un pico. Entonces puedo, con los puntos de control, puedo modificar los objetos para que las formas puedan llegar a ser más orgánicas o para sacarles diferentes elementos. Por ejemplo, ya aquí se abrió el panorama porque yo digo, listo, voy a hacer una jarra. Entonces hago la revolución y después le saco el piquito únicamente. ¿Bien? Entonces, muchachos, ¿cuál es la... bueno, otra opción antes de ponerles allí a pensar en diferentes objetos. Entonces mire por ejemplo este. Voy a hacer una estrella. El centro de la estrella, bueno, una estrella de 5 puntas, el centro de la estrella lo voy a hacer aquí, luego vengo hasta acá y reduzco hasta allí. Si yo quisiera, por ejemplo, puedo redondear las esquinas de estas estrellas. Entonces, por ejemplo, le doy clic aquí y le digo, bueno, radio de 0,5 a las puntas, a esta puntica de aquí, a esta de acá, a esta de acá. Enter para volver a activar allí. Listo. Y ahora voy a hacerle radio 1 en estos dos. Enter para volver a activar, Enter para volver a activar, Enter para volver a activar y finalmente Enter para volver a activar. Entonces, mire, tengo la figura de una estrella y la figura que quiero revolucionar. Entonces mire lo que sucede aquí. Voy acá nuevamente, ojo, aquí no voy a escoger revolución, sino revolución por carril. En Windows estos dos comandos son el mismo, la diferencia es que para usted sacar revolución por carril, se para sobre revolución y le da clic derecho. Entonces clic derecho de revolución por carril. Mire, seleccione la curva de perfil que desea revolucionar, esta. Seleccione ahora el carril.
Inicio del eje de revolución. Acá, final del eje de revolución. Mire lo que va a suceder allí. Sí, queda la copita como con la forma del carril. Entonces aquí ya se abre más el panorama de lo que ustedes pueden hacer con estos comandos. ¿Listo? Por ejemplo, mire aquí otra opción. Si yo voy a hacer un ducto de aire acondicionado. Sí, me refiero a esto. Sí, me estoy refiriendo, por ejemplo, a este tipo de rejillas a este tipo de rejillas. Yo podría hacer con ese mismo comando esta rejilla, ¿sí? O esta, pues, es lo mismo. Entonces mire la forma que tiene eso. Eso es como unos escalonados. Entonces, ¿cómo hago eso? Mire, inicio de la polilínea. Voy a hacer una figura así. Bien, después de que tengo esta figura, la voy a descomponer y voy a tomar estas estas líneas de acá, las uno, y con este comando de aquí las voy a copiar. Entonces la copio de aquí y la pongo acá. Luego otra vez acá. Luego otra vez acá. Ahí llevo 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la de 5. Listo. Ahí. Bien. Después de que termino allí, entonces mire lo que voy a hacer. Voy a coger y vamos a cerrarlo aquí. Por ejemplo, ahí. 1. Ahí me quedó la curva de perfil. Si yo a esto le coloco revolución, desde aquí hasta acá, y le digo círculo completo, mire que ahí se me crea una figura redonda. Pero yo no quiero que sea redonda, yo quiero que sea cuadrada, que sea ¿sí? como se ve acá. Entonces mire lo que voy a hacer. Voy a seleccionar cuadrado desde el centro. Establezco el centro, hundo Shift y le doy clic ahí. Shift para que sea un cuadrado completamente simétrico. Creo que se estaba viendo como... Ahí ya se mejoró, ¿o no? Bueno, te repito ese último paso. Clic aquí, cuadrado desde el centro, le doy clic ahí y luego hacia afuera derecho para mantenerlo recto con este otro punto. Entonces, mire, aquí tengo el carril y tengo la línea que va a revolucionar. Entonces vengo acá, revolución por carril, curva de perfil que deseo revolucionar, esta, carril, aquí, inicio del eje de revolución, acá, y ahora al final del eje de revolución hago una línea recta. Mire lo que va a suceder acá. ¿Ya? Entonces mire cómo quedó. Ahí está el ducto de aire. ¿Hiciste una línea recta hacia dónde? Hacia abajo, en el sentido de la revolución, así. A ver, lo repito. Perfil de revolución, curva de carril, inicio del eje de revolución y la línea hacia abajo desde la vista frontal, ¿no? Mire, recta, una línea recta. Y ahí quedó. ¿Listo? Entonces, con esos comandos que ustedes ven ahí, les voy a dejar una tareita para la próxima semana, porque necesito que ustedes primero se vuelvan duchos en el manejo de estas herramientas que ustedes ven acá, de las herramientas de líneas, ¿sí? Que las investiguen, que miren pues cómo funcionan, todo eso.
Adicionalmente, aprendimos la herramienta cortar para quitar esos segmentos de líneas que no nos sirven. Aprendimos la herramienta descomponer y unir, ¿sí? Descomponer líneas, unir. Aprendimos la herramienta mover, aprendimos la herramienta de los puntos de control, ¿sí? Que automáticamente, digamos, cuando yo selecciono, mire que ahí salen los puntos de control. Entonces, esa es la herramienta de puntos de control. También aprendimos la herramienta revolución y revolución por carril, estas dos. Entonces, con esas herramientas necesito que ustedes creen 3 objetos que se puedan crear a través de esta técnica de revolución, ya sea de revolución o revolución por carril. Entonces, esa es la tareita para la próxima semana. Cada uno de ustedes va a hacer 3 objetos que se puedan crear a través de la técnica de revolución, es decir, generan un perfil, después ese perfil lo revolucionan y sale el producto. Ya sea que lo hagan con revolución por carril, como es el caso de este, o lo hagan revolución de la rotación de los 360 grados, es decir, que sea redondo, cualquiera de los dos sirve. ¿Qué objetos pueden hacer? ¿Quién me da ejemplos de objetos que puedan hacerse por esa técnica? Jarrones, vasos. ¿Un bombillo? Sí, señor, jarrones, vasos, un bombillo, por ejemplo, el rin de un carro, una lata de gaseosa, por ejemplo, una botella de vino, bueno, una chapa de una puerta, bueno, dependiendo obviamente de lo que ustedes consideren pues que se pueda generar. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. 3 objetos. Ahora, esos 3 objetos me los pueden entregar ustedes en archivos independientes, es decir, hacen un archivo por cada objeto o hacen en un solo archivo los 3 objetos, como ustedes quieran, no tengo problema con eso. Y entonces, para la próxima clase, para que quedemos claros aquí, me van a traer este objeto que ustedes ven acá, hasta así como está, porque la próxima clase vamos a continuar trabajando con él. Y me van a subir, ya les voy a decir en qué carpeta, ya les voy a mandar el enlace, me van a subir los 3 objetos de revolución. Ya les voy a decir en qué carpeta los van a poner. Un segundito, yo entro acá. Profe, una pregunta. Dime. Yo tengo ya la copita que usted que usted mostró ahorita. Ajá, sirve. ¿Esa puede contar Sí, claro que sí. como uno de los objetos? Total. Vale, gracias. Listo, venga, yo hago de una vez la carpetica aquí, que se llame 2021 raya 1. Y dentro de esa vamos a colocar T en clase. Y esta que se llama listo, entonces esta carpeta que se llama, bueno, venga, yo les comparto una vez toda desde afuera, esta. Angeli me pregunta acá que si esa es la primera nota. Eso es nota, pero de trabajo en clase. Esto es una primera nota de trabajo en clase. Ahí les acabo de colocar en la sala de chat. Les acabo de colocar el enlace a esa carpetica, a esta carpetica que les acabo de crear. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? Ustedes le dan, guarden ese enlace, ¿no? Porque ese enlace lo vamos a utilizar todo el resto del semestre. Ustedes le dan clic al enlace y esa
Ese enlace los va a llevar a esta carpetica del Drive que va a tener diferentes carpetas. Hasta el momento tiene esta de trabajo en clase. Entonces ustedes se meten a la del trabajo en clase, se meten a la de objetos revolución, crean su carpeta. Para que puedas ingresar, Angeli, tiene que ser con el acceso del correo de la universidad. Entonces, crean... Profe, igual pide acceso con el correo de la universidad. Un momentico, yo le cambio entonces los parámetros aquí. Un momentico. Ya. Ahora sí. Ahí ya les debe dar acceso. Entonces, bueno, entran a la carpeta trabajo en clase, objetos revolución, que es la primera tarea, hacen una carpetica con su nombre, ¿sí? Nueva carpeta, le colocan su nombre y ahí colocan los archivos. ¿Listo? Como el semestre pasado también lo estuvimos trabajando así. Ustedes ya saben cómo es la dinámica. Trabajos en clase van en la carpeta trabajos en clase, entregas irán en la carpeta de entregas. Entonces ya después les acomodo, digamos, todas estas carpetas aquí en esta carpetica acá. Listo, muchachos. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud con respecto a eso. Eso es cuestión ya de que se sienten pues con el programa a trabajarle al asunto y a sacar los sólidos por revolución. Entonces, próxima semana, por tardar a las 2 de la tarde, deben estar ya esos trabajos ahí subidos. O sea, antes de empezar la clase ya deberían Ven, estar profe, los ¿cómo se trabajos llama allí. el comando? Ujú. ¿Cómo se llama el comando pues para buscarlo? O sea, pues el programa está en inglés, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿cómo se llama el comando de revolución? ¿Así, revolution? ¿Algo así? Revolve. Véalo, aquí está. Revolve. A ver, Si vos tenés Windows, en el revolve. comando se llama Revolve y el Revolve no se encuentra aparte, sino que se encuentra ahí mismo, sino que le das clic derecho encima del comando. Ok, listo. ¿Listo? Bueno, nada, listo, muchachos. Ese es el tema, eso es lo que hay que hacer. Necesito es que pongan tigres ahí en el manejo de esas herramientas, de estas herramienticas que vimos hoy. Entonces me traen para la próxima Profe, el clase. destornillador también. El destornillador no hay necesidad de subirlo, ese simplemente lo llevan hasta este punto porque la próxima clase vamos a continuar trabajando en él. Lo único que tienen que subir son Ok, vale. los 3 elementos de revolución. ¿Listo? Bueno, nada, listo, muchachos. Entonces dejamos allí para que igual pues ahí queda como 1 hora de clase. Entonces si quieren pueden empezar a hacer los sólidos por revolución y todo ese rollo. Cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto me la pueden hacer a través del correo electrónico, que ustedes pues conocen cuál es mi correo. Entonces, a través del correo electrónico o por la página, por la sala de chat de la página, también la pueden colocar allí, que si alguno de los compañeros pues de pronto la ve y puede responder también, ahí pueden obtener una respuesta. Entonces, listo, nos pillamos dentro de 8 días, si Dios quiere, y pilas pues con el tema necesito que practiquen bastante y que estén bien atentos con el uso de esas herramientas y todo eso para poder avanzar bastante con el tema de las herramientas de modelado acá en Rhino. ¿Listo? Entonces nos pillamos dentro de 8 días, si Dios quiere. Listo, profe. Vale, profe, Listo, gracias. profe. Chao. Con mucho gusto, que estén bien. Luego.